Muy buenas tardes con todos. Es un placer para quienes conformamos Redie, en este caso Redie Ecuador, compartir con ustedes, compañeros directivos, docentes y público en general que es amante de la educación. Gracias por estar con nosotros en este primer webinar de innovación educativa con TIC, TAC y TEP que organiza Redie Ecuador. Pero en primer lugar quiero dar paso a un saludo de nuestro director general de Redie Global. Alfredo da Costa, tienes la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Buenas tardes para todos los que están en todas las redes sociales, porque hoy vamos a estar transmitiendo por YouTube, por LinkedIn, por Facebook, grupo privado de la red de directivos, y por Facebook de la revista Gestión Educativa. Así que estén donde estén, van a estar en comunicación con nosotros. Yo soy Alfredo da Costa, soy de Argentina, soy miembro fundador de la red desde el año 2018 y Paul, o Paul en realidad, yo siempre le digo Paul, los argentinos solemos hablar raro, ustedes lo saben, para mí es Paul, es hoy el director ejecutivo de Redie Ecuador, está haciendo un trabajo realmente muy bueno y muy positivo, así que quienes estén en Ecuador y quienes estén en el resto de Iberoamérica, súmense a las redes de cada uno de sus países. La idea es que nosotros trabajamos en base a 4 líneas de acción. Una es esta, la organización de eventos educativos. La otra tiene que ver con la formación de directores y la formación de docentes en general, como lo que vamos a hacer también hoy con Marco. La tercera tiene que ver con la investigación educativa y la cuarta con la generación de proyectos interinstitucionales, nacionales e internacionales. Es una red en la que cada uno de nosotros es protagonista. Quienes se sumen van a ser protagonistas y eso es lo que pretendemos desde Redie. Así que mi invitación es que se sumen y que interactuemos y que generemos esta gran comunidad profesional de aprendizaje iberoamericana entre todos y entre todas. Muchas gracias, Alfredo, por tu saludo. Siempre es bueno escuchar las palabras de nuestro director general y darnos ese impulso para seguir continuando siendo los protagonistas de la educación. Y justamente el día de hoy tenemos a un protagonista de la educación, Marco Vinicio Pérez Narváez, quien es licenciado en Ciencias de la Educación en la especialidad de Psicología Educativa por la Universidad Central del Ecuador, especialista en Gerencia Educativa por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Innovación en Educación por la Universidad Andina Simón Bolívar, doctor PhD en Educación, Gerencia Educativa, PhD por la Universidad Benito Juárez García, doctor honoris causa en Educación Especial por la Secretaría de Educación Pública. Dentro del ámbito laboral es docente de grado y posgrado en la Universidad Ecotec, en la Universidad UNIBE, Universidad Tecnológica Indoamérica, en la UTEC, en la UTEC y Universidad Benito Juárez. Ha sido también director de modelos y estructuras de evaluación, asesor pedagógico, coordinador técnico de evaluación en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, director nacional de Democracia y del Buen Vivir en el Ministerio de Educación. Actualmente es coordinador pedagógico en el Instituto Universitario Cordillera y rector de la Unidad Educativa Surcos. Forma parte del equipo académico de la Sociedad Pedagógica Ecuatoriana y es consultor e investigador en temas de pedagogía, didáctica, currículo, evaluación, innovación, inclusión educativa y ha participado en ponencias y publicaciones nacionales e internacionales sobre educación e innovación en Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para nosotros es un privilegio tener a Marco Pérez en Red Ecuador como parte activa de nuestra red y agradecemos desde ya a Marco pues el tema que nos va a compartir en este webinar que es innovación educativa con TIC, TAC y TEP. Muchas gracias Marco, bienvenido. Te dejamos para que tú puedas explicarnos de qué se trata este tema tan apasionante y que a todos nos intriga. ¿Qué son las TIC, qué son las TAC y qué son las TEP? Sí, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, Paul, buenas tardes, Alfredo. Qué gusto dirigirme a ustedes
y hablarles de esta temática que es súper importante y es la innovación educativa. A diferencia de lo que se pensaría en un webinario donde se podrían poner presentaciones y transparencias, lo importante es que este es el primer diálogo de una red. Así que hay algunas reglas, y la primera es que este es primero pet friendly. Tenemos abierto el espacio para que nuestras mascotas puedan ladrar si estamos dando y hablando, estar en medio outfit también, esto quiere decir que podemos estar vestidos a mitad cuerpo. Otra situación disruptiva es que además estamos en espacios ubicuos, es decir, podemos estar conectados desde cualquier lado, ¿sí? Está permitido estar conectado inclusive hasta el inodoro, ¿no? Cuando hablamos de innovación tenemos la posibilidad de hablar de muchas cosas para aprender, y cuando hacemos educación mucho más. Entonces la idea de hablar de innovación tiene tres ejes. Lo que voy a hablar justamente el día de hoy se conecta en un espacio teórico, en un espacio conceptual y en un espacio también práctico. Y para ir abonando en este tema que es súper interesante e importante, consideraré primero la parte de innovación, después hablaré de las famosas TIC, las TAC y las TEP. Y un poco también hablarles de adelantos ya tecnológicos en lo que tiene que ver con pedagogía y ciencia. Entonces partamos con el primero. Y el primero tiene que ver mucho con la palabra innovación. Y es que este término todo el mundo lo ocupa. Y es que todo el mundo habla de innovación. Y hay algunas cuestiones pedagógicas que debemos dejar súper claro. Y la primera tiene que ver justamente en que innovar tiene que ver con cambios, ¿sí? Y incluso cuando hablamos de innovar, podemos utilizar la palabra o gerundiar. Innovar se hace innovando. Y estos cambios son de la comunidad educativa. Si hablamos de una institución educativa, si hablamos de un sistema, hablamos de un cambio a nivel del sistema educativo. Eso quiere decir que los cambios atienden directamente en innovación al famoso talento humano. Eso quiere decir a los docentes, a los directivos, a los ministros de educación y a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Dígase padres, ¿sí? Madres, representantes legales. Estos son los que forman parte de un cambio educativo. ¿Por qué es importante hablar de innovación considerando estos elementos? Porque tradicionalmente se habla de innovación con la vinculación de tecnología. Y sí, la tecnología es un medio, más no un fin. Esto es algo que en innovación debemos tener súper claro. Cuando hablamos de innovación, el cambio radica, ¿sí?, fuertemente en la comunidad educativa. Inclusive, ¿sí?, si existe una mascota en la institución educativa, la mascota también tiene que ver mucho en la innovación. Porque si ella ataca a una persona que ingresa a la institución educativa, ella forma parte de la institución y va a ser parte de este problema. Entonces, miren, cuando hablamos de innovación, hablamos de cambios profundos a nivel del sistema educativo. Entonces, es súper importante tener claro que la innovación lo que hace son cambios en la dinámica de actuar de un sistema, de un conglomerado que genera conocimiento, ciencia y conocimiento. Entonces, es súper importante saber esto. Otra cuestión importante de la innovación es que la innovación no es, ojo con esto, no es un cambio de la noche a la mañana. La innovación es un cambio programático, procesual, ¿sí? Y aquí existen grandes autores. Miren que el término de innovación es un término industrial, empresarial. Medía la capacidad de rendimiento de una empresa, pero este después se traslada a la educación. Y en la educación se comienza a ver que es importante trabajar en procesos que unifican no solo la vinculación de herramientas y recursos, sino la composición de toda una dinámica que hace que los seres humanos interactúen y generen inclusive lo que llamamos bienestar y construcción de conocimiento. Entonces, miren qué importante que es primero hablar de innovación. Quitémonos en primer espacio el sesgo de que la innovación es vincular tecnología como un punto fuerte en las instituciones educativas. Falso. ¿Sí? Algo muy importante es que la innovación tiene que ver primero con generar una buena cultura de innovación, que el talento humano esté enterado del uso eficiente de la tecnología. Muchas personas hablan de que la tecnología es necesaria, sí, pero cuando está pedagogizada. Y aquí viene otro punto muy importante de la innovación, y es que la innovación demanda de recursos complejos, pero estos recursos demandan de voluntades. Me demoraré aquí hablando justo de, inclusive, de la resistencia al cambio, ¿sí? Miren cómo en todo el tiempo de la innovación vamos a mencionar que si una persona no quiere un cambio educativo, ¿sí?, simplemente no se va a dar. Entonces esto también demanda justamente de la capacidad de la comunidad educativa para tomar decisiones. Definiciones que en la innovación son vitales. Y por eso es importante estar enterados de lo que se va a hacer. Hablar de innovación también es tener un modelo propio, un modelo educativo propio, ¿sí?, que represente el hacer de toda la comunidad educativa.
Y esto hace que en primera instancia todos lo manejemos. Entonces, para innovar también necesitamos de generar conocimientos y no información. Algo que los sistemas educativos deben irlo repensando. Y claro, muchos de los cambios a nivel sociocultural han hecho que veamos las cosas de esta manera. Miren, la pandemia nos demostró, ¿sí?, que nuestro sistema educativo seguía siendo el mismo y que se vinculó ahora a espacios tecnológicos que de cierta manera ayudaron a la conexión, en este caso de tecnologías de la comunicación. Y esta comunicación que hizo que se sigan mediando este escenario que llamamos de enseñanza y aprendizaje. En innovación hay que tener esta claridad y aquí citaré algunos autores históricamente, podemos hablar de Havelock, de Huberman, que mencionan que la innovación, por ejemplo, son cambios que son mediados, ¿sí?, que tienen que ser informados de la comunidad. Eso quiere decir que si yo voy a realizar un cambio a nivel institucional, si es sistémico de un sistema educativo, debo primero generar un diseño de innovación. Este diseño debe ser socializado. Después de haber sido socializado, debe ser, ¿sí?, conocido y trabajado en comunidad, finalmente piloteado, es decir, probado en una comunidad educativa, y finalmente debe ser asumido por la comunidad educativa como un proceso ya de cambio. Miren, entonces, conceptualmente, y ahí me iré ya a la parte de la región, tomaré en cuenta a un coterráneo tuyo, Alfredo, justamente de Inés Aguerrondo, que nos habla de cómo piensan las escuelas que innovan, por ejemplo, y algo que nos dice ella muy importante: las escuelas que innovan tienen esta capacidad primero de reflexionar en equipo. Esto quiere decir que cuando hablamos de cambios todo el mundo lo sabe. Caso contrario, no hay innovación. Entonces, la reflexión viene en primera instancia en saber que la innovación ayuda a entender cómo se van a provocar los cambios para mejorar las condiciones educativas de un sistema. Miren qué bonito. Ahí más bien quisiera hacer mi primera pausa para poder interlocutar con ustedes y con quien tenga preguntas sobre la innovación. Porque después hablaremos de Tic Tac y TEP y ahí nos alargaremos hasta las 6:30 Ecuador, porque es un tema bastante interesante y controversial, ¿eh? No sé qué les parece hasta acá, Paul, Alfredo y todos los que nos están viendo. Salud. Me parece espectacular, sí, que vayamos ya interactuando. Si tenemos alguna pregunta, lo podemos hacer por el chat, ¿no es cierto?, directamente, para poder aclarar dudas si desean ustedes, estimados compañeros que estamos aquí reunidos. Una aclaración: como estamos en 4 canales distintos al mismo tiempo, tenemos un delay de 30 segundos entre lo que nosotros estamos hablando y lo que ustedes están viendo. Entonces, vamos a tener en cuenta eso, esperando un poquito para ver que vayan llegando las preguntas. Totalmente. Sí, a medida que van llegando, igual sigo más bien mencionando que justamente la innovación parte de este conocimiento científico, de este conocimiento que realmente debe ser cocinado en comunidad. No podemos nosotros hacer un cambio. Miren, el gran error de ¿qué no es innovación? Innovación es, por ejemplo, no es ingresar una tecnología y decir, listo, vamos a utilizar desde el día de mañana Melo App y todo el mundo se va a comunicar con Melo App todo el tiempo, ¿sí? Y claro, ¿y dónde está el análisis de cómo dar una clase y cómo me adapto a un nivel educativo? Entonces, la inclusión de recursos debe ser totalmente tinosa, ¿sí? Esta palabra que utilizamos mucho acá en Ecuador, muy recelosa, muy meditada y además muy estudiada. Porque, ojo, cuando hablemos de innovación no es que todo funciona para todos, ¿sí? Algo muy importante que debemos saber es que un recurso no funciona para todos, ¿sí? Un proceso de innovación es exactamente igual. Nosotros debemos tener esta claridad cuando hablamos de innovación. No podemos asumir que una innovación va a servir para todos los sistemas o para todos los niveles. Existe una diferenciación cuando hablamos de innovación. Y la innovación lo que primero hace es generar una adaptación, no copia, ¿sí? Me encanta el modelo finlandés, me encanta el modelo de Singapur, wow, ¿sí? Pero no es lo mismo Ecuador, no es lo mismo Argentina. Las condiciones socioculturales son distintas, ¿eh? Entonces, cuando hablo de innovación, tengo que adaptar, no copiar. Ese es otro gran problema de nuestros sistemas educativos en la región. Habitualmente copiamos, no adaptamos, ¿eh? Y pensamos que esto ya sirve. Ojo, un modelo de innovación tiene que hacer un estudio sociopolítico, biosociocultural. Miren, cuando hablo de bio, hasta incluso me ingreso a situaciones de orden biológica. Pueden alterar hasta en la psiquis de las personas. Ahí hablamos de la resistencia al cambio. Vemos que tenemos ya una pregunta. No sé si la puedo leer.
Sí, podés leerla ahora. Claro que sí. Ismael nos dice, en nuestro país se pondrá en marcha una transformación educativa. ¿Cuál es la diferencia con una reforma educativa? Súper buena pregunta. La innovación muere cuando existe una reforma educativa. Miren qué curioso, porque la reforma dice, acuerdo tal, dice que todas las instituciones ahora deben ser redondas, ¿sí? Eso es una reforma. En cambio, la innovación dice, si tu institución es redonda, que sea redonda. Si es cuadrada, que sea cuadrada, ¿sí? Entonces, hablamos de adaptación. La innovación es inmersiva. La innovación es disruptiva, ¿sí? Este término que es hasta violento en psicología, ¿no? Cuando nosotros decimos que es disruptiva es porque rompe lo tradicional. Dejamos de hacer lo común, ¿sí? Por hacer algo totalmente diferente. Entonces, cuando hablamos de innovación, llegamos a este punto. Y ese es el yo diría que es el placer más grande que tiene el de hacer innovación, romper los esquemas. Por eso hablamos de un proceso que se denomina, ¿sí? Primero, la resistencia al cambio. Y es que aquí pasan muchas cosas, ¿sí? De repente un profe que le estás involucrando en un modelo educativo, si no le adaptas al modelo, si no le enseñas el modelo, él va a tener miedo a adaptarse a esta situación. Miren, la pandemia nos enseñó que nosotros necesitamos generar procesos de adaptación inmediata, pero al mismo tiempo informados y científicos, no al azar. Y eso es lo que dañó muchísimo en pandemia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos tocó conectarnos a plataformas, nos tocó buscar la inmediatez de conectividad, pero las clases seguían siendo las mismas. Entonces, si hablamos de innovación, esto generó un proceso similar al de la clase presencial en uso de la tecnología. Seguía siendo el canal que media nada más la comunicación, más no el proceso de conocimiento. Y aquí es importante hablar de distintos escenarios antes de pasar a tic-tac y tac. Quiero aprovechar el momento y el espacio para saludar a los colegas de Ecuador, primero a la unidad educativa Surcos, que están todos los profes colaborando en este espacio, y también felicitarlos porque con ellos, de hecho, pondré como modelo de ejemplo a Surcos. Se está cocinando un modelo educativo en Surcos, se está validando a nivel regional, y este también está involucrando la visión de perfiles educativos donde hay tic-tac-tac. Saludar a los amigos de Cordillera, igual a los amigos de las distintas universidades que también están escuchándonos, porque hacer innovación vincula justamente estos procesos. Igual a Heipan, colegas que trabajan la visión de la inclusión de la tecnología justamente a el espacio educativo, que también es un escenario que lo hablaré con tic-tac y tac. Así que aproveché este espacio, este minuto de fama para también saludar a todos los amigos, justamente de cómo la innovación es una gran responsabilidad. Ojo, la responsabilidad ética de la innovación también es muy importante antes de pasar a las tic-tac. Toda innovación se debe evaluar. Por lo tanto, debe ser medida. Al ser medida, nos permite ver, o generar un barómetro, o generar un estado de cuestión que nos permite ver si se están dando o no las cosas. Y algo muy importante, recuerden que decía que había pilotaje. Entonces, en el piloto lo que sirve se queda, ¿sí? Y lo que no sirve se va. Entonces, hablamos de que la innovación es perfectible, puede ser modificada, ¿sí? Eso quiere decir que no es lo que yo digo en este momento. Quizás es una idea que ahora le estoy soltando, pero al probarla quizá necesita ser ajustada. Entonces, miren qué importante que es que esto sea socializado. Y entonces ahí utilizamos inclusive el manejo adecuado de información. Saltó otra pregunta más, no sé si no la logré leer porque se me van las ideas del diálogo. ¿Sí? Daniela nos dice, desde Argentina, ¿cómo compatibilizar innovación con resistencia y necesidad de que los docentes seamos principalmente cuidadores? Me gusta la pregunta y tomaré en cuenta justamente que en innovación necesitamos sociedad del conocimiento, no sociedad de la información, ¿sí? Porque claro, y ahí justamente tomaré a Castells, que nos habla de que estamos infoxicados, ¿no? Y claro, infoxicados, miren, intoxicados con información. Tenemos mucha información, pero lamentablemente no generamos conocimiento. Entonces, para que el docente genere conocimiento, necesita estar no solo informado, sino también construir conocimiento. Y para eso necesitamos generar red. Ahí me tomo el tiempo de cuña para hablar de Redie, ¿no? Redie, miren cómo genera espacios de diálogo. Un docente hablando de cómo generar innovación es fantástico, ¿sí? Porque hablar de innovación, lo primero que se debe entender es qué es innovar. Después construir la innovación colectivamente y finalmente vivir la innovación. Y es que la innovación no solo es un proceso de ingresar dinero, ingresar recursos, sino más bien de vivir a plenitud en el talento humano. Un docente bien capacitado, un docente, ¿sí?, que conozca súper una innovación desde que inicia hasta cómo se aplica y cómo se evalúa,
va a llegar a generar calidad en la educación. Ahí recién tomamos el término calidad, miren. Pero innovar es una palabra súper grande. Además de que es polisémica, nos damos cuenta que en educación es súper seria y que nos vincula a generar este tipo de análisis. Entonces, un poco ya para ir cerrando la idea de innovación, justamente conceptualmente la innovación, quedémonos con la palabra cambios. Si nosotros generamos cambios a nivel del talento humano, estamos salvando un proceso educativo. Las sociedades de la innovación lo que buscan justamente es primero esto, ¿no? Hacer que el talento humano de las instituciones educativas, ¿sí?, lleguen primero a sentirse en un espacio de bienestar. ¿Sí? Ese bienestar donde tú, además de ir a un trabajo, tienes la capacidad de conocer y hacer, ¿sí?, de manera científica un proceso. Entonces, esa es la idea de innovar. Es una construcción y toma tiempos. Con esto, básicamente, dejo clara la idea de innovar. Una innovación dura 5 años. Una buena innovación. El primer año justamente tiene que ver con diagnosticar. Es como cuando vamos a un médico, ¿no? El médico no nos puede decir que nos vamos a morir, y ojo el término fuerte, ¿sí?, si es que primero no hace exámenes. Lo mismo hace la innovación, diagnostica. Entonces, cuando diagnostica, ¿qué saca? La primera visualización de qué ideas tomar, ¿sí?, qué está bien y qué está mal. Algo muy importante. Rompamos el efecto albañiles en Ecuador, no sé cómo lo digamos en Argentina y en otras partes, pero el efecto albañil en la educación es el que nos mata la innovación. Cuando decimos que no hay nada, no ha habido nada. Sí, debe haber algo, por eso funciona. Por eso la institución está 15, 20, 30 años. ¿Sí? Algo debe haber que funcione en la institución educativa. ¿Estamos? Entonces la idea es justamente tener la claridad de que debemos tomar lo positivo y de esto generar un constructo de calidad. Y eso lo hacemos de manera informada. Entonces, cuando hablamos de innovación, generamos este tipo de recursividad. Y toma tiempo, insisto, 5 años. Miren el diagnóstico, nos toma un año calendario, ni siquiera educativo, calendario. Porque es inclusive cómo nos vamos adaptando a esta conciencia de convivencia de la sociedad educativa. Entonces, miren qué importante la innovación. Tema de reflexión súper alta, y ahí viene la parte de resistencia. ¿Sí? No somos perita en miel para caer bien a todo el mundo, ¿sí? Pero lo importante es que debemos informar y también buscar la posibilidad de hacer equipos, ¿sí? Algo muy importante, en la innovación no existen grupos, existen equipos y los equipos se van consolidando. La transformación de grupo a equipo toma tiempo y eso hace la innovación. ¿Había alguna otra pregunta más o una reflexión más? No sé si me ayudan mis contertulios, por favor. Ahí va la primera parte y ahora, si querés, léela. Y ahora vamos con la segunda una vez que la tengamos. Fantástico. Considero que aunque cuesta reconstruirse, acompañarse, pensar juntos las normas, pero en cada relación a nuestros contextos y territorios y regiones, totalmente. Una innovación debe ser contextualizada. Vuelvo acá. El modelo de Finlandia, Singapur, es fantástico, pero no puede adaptarse, por ejemplo, a Ecuador, por su realidad sociocultural. Fácil, ¿sí? Ha provocado una trama donde cada uno debe dejar algo y tomar otras prácticas que son más convenientes, sobre todo si van en beneficio de las necesidades de los y las comunidades. Sí, inclusive miren, el tiempo que se aplica en la innovación, después es un tiempo que se reconstruye, ¿sí? Recordemos que hay niveles de educación. En la educación privada es un poco más sencillo vivir la innovación, porque se puede interactuar. Ya sabemos que pueden haber condicionantes o factores que son un poco dañinos, como la cuestión salarial, sí, pero son más manejables a nivel incluso de la región. Cuando hablamos de la educación fiscal es mucho más complejo, la educación que la manejan políticamente, porque ahí surgen las reformas y se rompe la innovación. Con esto no estoy diciendo que está mal, pero muchos de los términos de innovación que se ocupan en los ministerios de educación son términos, yo diría que son etiquetas, porque realmente no son innovación. Si te mandan un formato y te dicen que así debe ser el espacio y no te explican, entonces no hay innovación. Insisto, la innovación toma tiempo y eso es algo que debemos discutirlo de manera amplia. Por eso es que una red hace que los profesores lleguen al nivel de conciencia de la innovación. Pero insisto, esto es una cuestión de construir equipos, no grupos. Generar cambios y ayudar a los docentes para que estén preparados y capacitados para llevar a cabo la innovación es fundamental. No se puede hablar de innovación sin capacitación. Fácil, ¿sí? Recuerden, la innovación no es una cuestión de cáscara, es de contenido. Ojo con esto, ¿sí? La cáscara es superficial, el contenido es el que... Puede haber una cáscara hermosa, pero si el contenido por dentro está algo defectuoso, el sabor cambia, ¿sí? Entonces, la idea en innovación es tener esta claridad, ¿sí? Y miren, los docentes deben y debemos continuar actualizándonos e investigando
para proporcionar el desarrollo de capacidades fundamentales. Fantástico. Todo docente capacitado no tiene miedo a la innovación. La edad no es un problema para innovar. Tú puedes innovar hasta el último día de tu vida. Y eso es algo que al menos lo he venido trabajando en la región y donde me he encontrado, en ponencias que me he encontrado, hablando con distintos colegas de distintas edades. ¿Sí? La innovación no pone edades, no pone límites. El único límite que ponemos justamente es la resistencia al cambio. Pero la capacidad de quien lidera la innovación es la que lleva y que mueve el motor. Es algo muy importante. Quien innova y quien se pone al frente de una innovación debe estar súper claro con lo que hace. Caso contrario, no puede mover el bote con su equipo. ¿Ah? Esta es otra cuestión del trabajo en equipo. Entonces, la idea incluso de discrepar, ideas que pueden agregar o desagregar, ¿sí? Entonces, la idea, sí, y justo lo que nos dice María de los Ángeles, ¿no? Los equipos persisten en el tiempo, sí, evidentemente. Por eso hablo de 5 años. Si diría que un equipo se construye en un año, me estaría mintiendo a mí mismo. Eso sería vender humo y no está bien. ¿Estamos? La idea es súper clara en la innovación. Miren, cerrando constructo innovación. He terminado el concepto de innovación. De palabras muy resumidas de algunos textos de algunos autores y que ahora más bien las he tomado justamente para hacer las mías y hacer parte de lo que respiro cada día en educación y lo que vivo, ¿no? Entonces es la idea de innovar, es la idea de hacer este cambio. Insisto, no nos quedemos más que con esta palabrita de cambio, que es lo más importante. Y vamos ahora a cómo la innovación se va gestando. Y hay factores económicos, tecnológicos y de infraestructura. Miren cómo la innovación utiliza diversos recursos para poder trabajar, pero ojo, los recursos son un medio, no son un fin. Fácil. Y es de ahí el gran problema de hablar de tecnología en educación. Una tecnología aplicada en educación contextualizada sirve. Una tecnología o un recurso utilizado todo el tiempo puede generar incluso fastidio y desidia en el aprendizaje. Es de ahí cuando hablamos de las famosas TIC, TAC y TAC. Son estas siglas que nos hacen ver que el aprendizaje científico tiene diversos recursos y se vinculan a la educación. Voy a citar a Telefónica Movistar, miren, y que, ojo, que no nos ha dado nada de coyuntura, pero me pareció un texto muy bonito de hablarlo porque me pareció súper digerido, porque, ojo, la innovación debe ser súper sencilla. Y algo que de tanto leer he buscado y encontrado Telefónica algo muy bonito que dice de TIC-TAC y TEVI. Dicen, la inclusión de la tecnología en la educación. Les felicito y les aplaudo. Primera vez que leo en una organización que ya piensa en educación. Vincular, humanizar la tecnología es lo que se necesita para enseñar. Y entonces aquí hablamos de tecnodidáctica. Miren, tecnodidáctica para los que somos de la anterior época o brecha generacional no es exactamente la música, ¿sí? Sino más bien tecnodidáctica es el uso y la inclusión de tecnología a procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y esta tecnología genera una comunicación efectiva, ¿sí? Esto quiere decir que elementos de tecnología lo que hacen es abrir canales como el que estamos teniendo ahora para generar un aprendizaje fantástico. ¿Estamos? Pero entonces sigue habiendo todavía la interlocución de un ser humano que es la persona docta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Bien? Voy a leer lo que nos dice Tomás. Dice que es importante que las instituciones promuevan la innovación, acepten resultados inesperados y que los alumnos superen las expectativas. ¿Sí? ¿Por qué no? Y esa es la idea. Recuerden que en la innovación el docente o el equipo terminan siendo mediadores. Gracias más bien ahí, Miguel, por darme la patadita para irme todavía con tecnología, ¿sí? Miren lo importante de hacer un webinar interactuado, ¿no? Esa es la riqueza de tener la claridad en todo el mapeo. Por eso les decía, no quiero poner presentaciones, sino más bien hablar con ustedes, y lo estoy sintiendo. Siento que estamos conectados. Entonces es importante eso. Entonces, miren, hablar de esta tecnología que ingresa dentro de la educación demanda de un primer conocimiento fuerte, ¿sí? Y es el uso de planificación educativa, porque no es lo mismo currículo, ¿sí? No es lo mismo el currículo que la didáctica. El currículo, recuerden, ¿sí? Que el currículo lo que hace justamente es adaptar el aprendizaje a las condiciones de un país, que quiere un país, ¿sí? Y la didáctica, en cambio, nos dice cómo procesar ese currículo ya con herramientas y recursos vitales. Aquí entran las ciencias agógicas, ¿sí? Las famosas pedagogías, pedagogía, andragogía, y hasta la gerontología que está ahorita entrando en boga, después de haber ya vivido 60 años, recién la estamos tomando en cuenta. Entonces, ¿cómo nosotros debemos ir adaptando esta tecnología hacia el escenario aula? Y ahí se rompen las 4 paredes, ¿sí? Y ahí un poco mencionarle a Charles Scarnett, justamente en
la fábrica de cretinos digitales, ¿no? Qué suerte el término. Pero miren, debemos romper esa jaula que nosotros tenemos en nuestras aulas educativas y vincular distintos escenarios. La inmersión, por ejemplo, nos ayuda a tener esta claridad en el uso de tecnología. Y vamos a entender ahora a este término de TIC. Bueno, Dolores Rake, que aquí le cito igual, es quien vincula de manera profunda las tecnologías hacia la educación y menciona 3 ejemplos básicos sobre las TIC, las TAG y las TEP. Nos dice que las TIC son las tecnologías de información y comunicación que se encuentran en la web 2.0, en una web semántica, y que antes de esto estaba en la web 1.0, y que esta web nos permite informarnos. Ojo con esto. Yo puedo ingresar a Google, a Mozilla, puedo ingresar y buscar una información, eso es TIC, ¿sí? Manejar mi smartphone, ¿sí? Es TIC, ¿sí? El manejo y el conocimiento esencial de una tecnología para comunicarme, TIC. Pero esto se va generando de manera mucho más fuerte cuando hablamos de TAC. Y aquí hablamos ya a nivel educativo de las tecnologías. Ya vamos a hablar del diseño instruccional también, gracias a Nadia Cantos, ¿sí? Cuando hablemos justamente de las TAC, ¿sí? Gracias por ayudarme a ingresar a este escenario, ¿sí? Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento mencionan justamente el uso ya de una tecnología a un conocimiento específico para el aprendizaje. Eso quiere decir que yo puedo vincular mi conocimiento para una enseñanza específica y eso ya se llama TAC. Entonces yo utilizo, ¿sí? Ingreso a Mozilla, genero en Hotmail un perfil, ahora que es Outlook, ¿sí? Ingreso y genero un correo electrónico y ese correo electrónico le pongo marcoperez@hotmail.com y comienzo a intercambiar información. Miren, TAC, ¿sí? Ahora, en educación, de manera más profunda para el diseño instruccional, en tecnodidáctica, generar un OVA, ¿sí? Un objeto virtual de aprendizaje, ¿sí? Resulta que navegando en internet, TIC, encuentro una TAC que dice WordWall, ¿sí? Ingreso en WordWall y ahí dice generar un juego, ¿sí? Doy clic en el juego, ingreso textos y digo, reconocer las palabras agudas, graves y esdrújulas. Y escribo y pongo algunas para que se ponga a buscar. Y le pongo puzzle. Doy clic y aparece, wow, una imagen donde me aparecen las palabras graves son y aparecen algunas. Selecciono y genera perfecto. Y si no, sale una X, un error y una retroalimentación. TAC. Utilicé la tecnología para un servicio de aprendizaje, que en este caso fue aprender ortografía jugando. ¡Wow! Miren, entonces llegué en este punto a utilizar la tecnología de tal manera que pude generar incluso una evaluación. Pero además el estudiante se sintió feliz y sintió que de lo que me enseñó en clase el profe, además fui y generé una tarea a través de un juego. TAC. ¿Sí? ¿Cómo esto después llega a un escenario de TEP? ¿Sí? Las TEP son, en cambio, las tecnologías del empoderamiento y la participación. Estoy siendo muy rápido porque después quiero entrar al debate con ustedes. Nada más por esto, ¿no? Las tecnologías del empoderamiento y la participación ya vienen a la construcción de conocimiento. Y esta ya va a la web semántica, pero ya sobrepasa la web semántica. Vamos a una web 4.0 y justamente es una web que ya nos permite debatir sobre un conocimiento, ¿sí? Estoy ingresado totalmente en aula, donde una persona ingresa a un chat y en el foro ya puede emitir conocimiento y puede construir conocimiento en equipo. Por eso hablamos tecnologías del empoderamiento y la participación. Si yo, por ejemplo, ya discrepo con el pensamiento en un chat, con una persona que está topando el tema política educativa, por ejemplo, y yo ya discrepo, ese ya es un escenario TEP. Ojo, pero no es que comienzo a generar escenarios de acoso, por ejemplo, odio tu comentario, ¿sí? Porque eso no tiene nada que ver con tic-tac y TEP. Es importante hablar también del uso adecuado de la tecnología. Por eso, cuando utilizamos TIC, ¿sí? Clasificamos, cuando utilizamos TAC, mediatizamos con la didáctica y cuando utilizamos TEP hablamos ya de una construcción autónoma del conocimiento. Si nuestros estudiantes llegan a ese nivel, estamos al otro lado. Pero ¿quién primero debe llegar a ese nivel? El docente. No sé si podemos regresar a las preguntas para poder interactuar. Se nos quedaron 2 preguntas justo. Entiendo que si la pedagogía de la solidaridad le sumamos a la pedagogía de la alteridad, se produce el tercer principio filosóficamente hablando. Sí, incluso podríamos hablar de una pedagogía del amor, como para irnos un poquito ya a pedagogías del sur, ¿no? Entonces, hablando ya de esta pedagogía que comienza a interactuar sobre una realidad propia del ser humano en uso de recursos y de mundos.
Y ahí nos vamos un poco a filosofar sobre cuántos mundos tenemos. Tenemos 3 mundos. Un mundo de las ideas, ¿sí? Que es un mundo que se genera abiertamente, un mundo natural, que no fue creado por el ser humano, sino por distintas concepciones, pueden ser científicas o religiosas, ¿sí? Y un mundo científico, que es el mundo que nosotros lo generamos, que es donde ingresan las TIC, TAC y TEP. Súper importante tener esta claridad. Por eso es que, miren, no me he quedado en la cuestión de lanzar autores, pero sí en la posibilidad incluso de generar aprendizaje y autoaprendizaje, que es lo que las redes deberían hacer. Algo muy importante igual, me gusta mucho hablar, por ejemplo, de Sugata Mitra cuando hablamos del autoaprendizaje. Algo muy importante que cuando utilizamos TIC, TAC y TEP y se suma a lo que Dolores Rex nos menciona, es justamente lo que hizo Sugata Mitra con el hole in the wall, con el agujero en la pared. ¿Sí? Miren, la tecnología está ahí. Eso es lo que nos dijo Sugata Mitra. Puso un computador en un pueblo súper pobre de su país, ¿sí? Y lo puso dotado de internet y distintas condiciones tecnológicas, sin que nadie lo maneje. Cuando ingresaron, ¿sí? O cuando los niños lo miraron, comenzaron a manipularlo sin conocimiento, y a la semana llegaron y ellos ya tenían la capacidad de manejo. Lo mismo pasa con las TIC, TAC y TEP. Necesitamos romper ese escenario, inclusive de cuestionar. Porque miren, antes de la pandemia, hasta pagábamos el internet de las escuelas para que o los estudiantes o los profesores no lo utilicen, o decomisábamos los celulares. Cuando tenemos TIC, TAC y TEP, incluso yo puedo utilizar una red para poder trabajar, pero ahí viene el nivel ético de manejo de las TIC, TAC y TEP. Pero no es justo que yo le ponga a un estudiante una película y después le diga listo y después haces un resumen. Y ya utilicé TIC, TAC y TEP. No, para nada. Es un proceso que trabaja muchísimo en el escenario de empoderamiento de lo que voy aprendiendo, ¿sí? Igual, me dice justamente Cantos, Nadia, eso es nuevo para mí, TEP. Empower Knowledge and Participation. Pero también hay colaboración, claro que sí. De hecho, y les comento en una infidencia científica amplia, y es que ahora también están las TRIC. Miren que ya no solo están TIC, TAC y TEP. Ahora, esta semana justo veía en la web de la ciencia que existe TRIC, que son las tecnologías de relación de la información y el aprendizaje. Entonces, estas TRIC nos están llevando ya a cazar las tecnologías para tomar decisiones. Entonces, miren qué importante que es tener esta claridad. No nos asustemos con la tecnología. Algo muy importante es que comencemos a saltar, ¿sí?, de las brechas generacionales. Recuerden que ahora estamos en una época millennial y centennial, ¿sí? Y claro, ahorita estudios nos están diciendo que estamos hasta en una brecha de millennials, que son las personas que se quedaron encerradas, ¿sí?, entre los centennials y los millennials, ¿sí? Y ahí tenemos a los famosos ninis. Entonces, ¿cómo incorporar a esta brecha que en tecnología es importante generarla para generar conocimiento y que las instituciones educativas crezcan? Aquí viene la importancia de la inclusión de la tecnología pedagogizada, ¿sí? Los chatbots con inteligencia artificial como OpenAI ofrecen TIC, TAC y TEP y rompen el escenario de la pedagogía. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muy buena pregunta. Y justo interlocutábamos justo con Paul y con Alfredo al inicio, y yo les decía, ¿no? El GPT que ahorita todo el mundo está, wow, GPT nos está matando la tecnología, y ahora incluso hacen los deberes por ahí, fantástico. El nivel ético es cómo el docente está enseñando a usar GPT. ¿Sí? Es que miren, es súper mediador. Yo creo que la tecnología está, ¿sí? Quien debe mediatizarles el docente con su equipo, que son sus estudiantes. El laboratorio grande, y como nos decían en una de las intervenciones, es que los estudiantes rompan esa dinámica de aprendizaje y superen inclusive al maestro. La idea es justamente interactuar. Y justamente, miren, por ejemplo, para mí el GPT es súper interesante. Ya les voy a mostrar al compartir pantalla. Por ejemplo, para hacer investigación científica hay un Connect Papers, que es muy similar al GPT, pero de orden científico, donde yo conecto investigaciones científicas. Y me dicen, con una investigación que antes nos demorábamos 3 días, ojo, 3 días, y es más, en amanecidas nos demoramos ahora 2 horas. Miren cómo favorece el uso de la tecnología, pero obviamente pedagogizada, a la generación de ciencia y conocimiento. Entonces, qué importante que es tener esa claridad. Entonces, miren, hablar de TIC, TAC y TEP es primero una reflexión súper fuerte, primero en cómo utilizar de manera ética la tecnología y cómo esto garantiza una comunicación efectiva. Eso no quiere decir que el docente no debe planificar y mucho más, debe investigar y mucho más. Por eso es que les ponía el ejemplo de Sugata Mitra y el autoaprendizaje. Porque muchas veces nos decimos, no, es que el Estado no nos capacita, pero si nosotros no nos autocapacitamos, ¿cómo?
No hay redes, es que no nos dan recursos, pero hay redes como esta, la Redie. Tenemos una revista que es la Gestión Educativa. ¿Por qué no publicar ahí nuestros hallazgos y descubrimientos? Ojo, el egoísmo científico parte justamente de pensar, ¿sí?, que lo que hacemos es fantástico y no lo compartimos. Ese es el gran problema, ¿no? Todo lo que hacemos debemos divulgarlo. Entonces, la ciencia nos permite eso. Y la ciencia es súper amigable. La ciencia no es para pocos, es para todos. Eso es lo que hace la educación. Eso es lo que se hace con TIC, TAC y TEP. Y que después hablaremos de TRIP. Hablaremos también después de este webinario. Este es inclusive un abrebocas para después hacer talleres de uso de tecnología. Ojo con esto, esto es para que ustedes se queden con todas las ganas de conocernos y seguirnos visitando y seguirse integrando a nuestra red para hacer una red súper grande que ya después sea iberoamericana y podamos seguir rompiendo fronteras con la educación. No sé qué les parece hasta ahí. Quisiera escucharles, quisiera que me pregunten mucho más. Hasta aquí tenemos bastante actividad de los participantes y eso quiere decir que pues es un tema muy interesante. Gracias Marco por compartirlo y sí, tenemos varios comentarios que tú has podido leerlos, has podido dar la retroalimentación respectiva y agradecemos, ¿no?, a todas las personas que siguen escribiendo y que siguen preguntándote a ti directamente. Les invitamos a que puedan preguntarlo directamente a Marco para que él pueda dilucidar cualquier inquietud que tengan e inclusive pues afianzar lo que ya estamos presentando. Propuestas para que los estudiantes utilicen y creen conocimiento. Este es el desafío y el rol actual del docente. Sí, y de hecho, justo lo que dice Nadia, el docente es quien debe justamente generar este escenario y este enlace para poder enseñar a los estudiantes y hacer sentir que la tecnología es aplicable en todos los recursos, en todos los escenarios y en todos los momentos. Y esto es lo que nos puede hacer sentir de manera primero acompañado y también ahorrar trabajo incluso en procesos como la calificación. Miren, tenemos ahorita incluso avatares que nos permiten hasta interactuar con nuestros estudiantes de cosas que nosotros queremos decirles de ellos, ¿sí?, para que puedan realizar distintas acciones como tareas, ¿sí? Tenemos canales que nos permiten incluso que ellos puedan interactuar sobre búsqueda de información adecuada. Miren, trabajar con el manejo con el manejo y uso de normativa académica. Es importante, eso es TIC, TAC y TEP. Evitar el plagio, por ejemplo, ¿sí? Miren, solo para citar normativa académica. No es que yo llego a la universidad y recién le conozco a APA. APA debo conocerla desde el nivel pedagógico, porque es un nivel de manejo prioritario. El docente hace investigación todo el tiempo, pero para ello necesitamos que él entienda la innovación, que entienda el uso adecuado de recursos y que dentro de estos estén las TIC, TAC y TEP. Importante, no solo es tecnología. Las tecnologías en un primer espacio, miren, inclusive eran la radio. La educación transfronteriza nació con la radio. Entonces tratemos de hacer una mixtura entre todo lo que utilizamos, entre todos los recursos que tenemos. Y esto va a hacer que la educación sea mucho más interactiva. La innovación es un reto que está en constante cambio para adaptarnos a la tecnología. Sí, a la tecnología y a una forma de vida. Porque el docente tiene que estar actualizado al momento. Si nuestra educación de antes era buena, ahora debe ser mucho mejor. Porque el adagio siempre es que la educación de antes era de antes. Y esa de antes tiene que ser traída también acá con esta mixtura, ¿no? Con este escenario que debe estar vinculado y también adaptado. Concuerdo con Ismael Darío, los chicos ahora pueden hacer ensayos con inteligencia artificial. ¿Existe o conoces de algún programa que detecte este tipo de producciones no propias? Claro que sí. Miren, ojo, y voy a pedir disculpas, no estoy haciendo ahorita negocio de esto, pero es importante que ustedes sepan. Turnitin, por ejemplo, ya tiene ahorita un antiplagio de este sesgo que, por ejemplo, tiene GPT, ¿no? Ya tiene, por ejemplo, y tú pasas el uso de un antiplagio, listo, o puedes inclusive hacer el uso más bien del diálogo de saberes. Mira, utilizaste Tic Tac y TEP, pero después en clase, con las producciones científicas pides un análisis crítico. ¿Dónde está el problema? Entonces el antiplagio te hiciste tú, porque ahí dices, a ver, listo. Y claro, me lo hizo en inteligencia artificial, pero yo puedo mirar incluso en el nivel de conocimiento y genero una rúbrica analítica y califico lo que el estudiante hace. Y genero interacciones y genero binas. Entonces, miren, la educación tradicional también llegó a la tecnológica. Y entonces son necesarios, o genero un Padlet, y en el Padlet hago un muro
¿sí? Y en ese muro hago que todo el mundo ingrese comentarios y críticas sobre lo que leyeron, ¿sí? Desde Uruguay, que estamos ingresando a una transformación curricular hacia un enfoque competencial, ¿cómo se puede integrar una red colaborativa? Fantástico. Ready, por ejemplo, es la primera que yo podría citar, ¿sí? Y tenemos Ready en distintas partes de la región, ¿eh? Además, igual me voy a tomar la molestia también para invitarles por Facebook a la Sociedad Pedagógica Ecuatoriana, por ejemplo, donde ustedes pueden escribir, pedir textos, buscar una reunión para trabajar con todos los pares científicos, publicar y hacer millón de cosas. Y de hecho, miren, gestión educativa es un espacio también de publicación y de comencemos a generar ciencia desde jardín, ¿sí? O de preescolar hasta universidad y posgrado, o sea, pasando por escuela, colegio y demás, debemos generar investigación. Cuando el sistema educativo tenga claro que siempre está haciendo investigación y siempre se hace academia, el uso de TIC, TAC y TEP no va a ser lujoso, ¿sí? La tecnología está al alcance y al servicio del proceso docente. Las TIC, TAC y TEP ayudan o mejoran los procesos de enseñanza, pero necesitamos que el docente esté capacitado. Miren, ahora todo el mundo el término gamificación, y todo el mundo dice, wow, voy a gamificar, ¿sí? Y piensan que gamificar es ingresar juegos y resuelves el juego y listo. Gamificar es un reto, y la gamificación puede ser de dos tipos. Puede ser digital, con el uso de recursos que generan retos, y ese reto genera conocimiento de manera intuitiva, y también puede ser física a través de juegos físicos. Ahí es donde yo siempre ocupo los recursos, ¿no? Yo puedo utilizar recursos para poder hacer una gamificación física, ¿eh? Generar un espacio donde diga, hola, sí, vamos a jugar a los clowns, y nuestro mensaje va a ser en señas, ¿sí? Entonces, tengo espacios, o puedo generar avatares, ¿sí? Ahí sé utilizar la máscara de superhéroe, donde me pongo la máscara de superhéroe y digo, listo, vamos a hablar ahorita de la lucha, y en la lucha vamos a hablar de historia, y dentro de la historia genero distintos constructos. Entonces, miren, la riqueza en TIC, TAC y TEP es muy importante, ¿sí? Ya vamos a ver algunos recursos chiquititos por tiempo incluso, que son son súper sencillos, son baratos porque están en internet, y además requieren únicamente de la paciencia y la pasión docente, ¿sí? Miren, la inteligencia artificial tiene muchas cosas, ¿no? Yo le puedo decir, Alexa, me siento triste. Siento oír eso. Puede que hablar con algún amigo o escuchar música te ayude. Espero que te sientas mejor pronto. Alexa, gracias. Estoy aquí para lo que necesites. Que tengas una buena tarde. Entonces, miren, puedo utilizar, el niño puede preguntarle, Alexa, Alexa, ¿cuánto es 2 por 2? 2 por 2 es igual a 4. Listo, miren, entonces pongo este ejemplo para no ingresar en los otros niveles más profundos, pero me retroalimenta. La inteligencia artificial, recuerden, hablar de TIC-TAC y TEP es hablar ahora sí de inteligencia artificial. Es un computador que piensa como un ser humano, ¿sí? ¿Quién le creó a este computador? El ser humano. ¿Sí? Entonces el inteligente es el ser humano, él le retroalimenta. No nos vayamos a confundir ni a poner miedos. Ojo con esto, ¿sí? Excelente webinar. Sería excelente que en una próxima oportunidad nos profundicen sobre las TIC. Sí, quería hablar sobre TIC, pero era más bien centrarnos en TIC, TAC y TEP primero para después ir a las TIC. He leído 2 papers que están muy marcados sobre TIC, pero es confundir TIC, TAC y TEP, ¿sí? Entonces, prefiero ir paso a paso. En el otro, les ofrecemos, más bien ahí le comprometo a Paul y a Alfredo, hacer un taller donde podamos trabajar con TRIC, que es la unión de TIC, TAC y TEP, ¿sí? Entonces, la idea es justamente tener esta claridad en el uso eficiente de la tecnología y obviamente la capacidad de ir interactuando entre distintos entornos para generar conocimiento. No se olviden que esta es la profesión más fantástica del mundo, pero para ello necesitamos nosotros generar ese ambiente y la capacidad de interactuar sobre nuestros conocimientos, ¿sí? Esa es la idea. Voy a compartir pantalla para dar algunos ejemplos muy pequeñitos sobre TIC, TAC y TEP, ¿eh? Me comentan si la pueden ver. Todavía ahí está cargando. ¿Ahora la están viendo? ¿Están viendo mi navegador? Lo podemos ver, sí. Fantástico. Entonces, miren, por ejemplo, les hablaba del Connect Papers, que es un modelo de inteligencia artificial que me permite aquí, por ejemplo, buscar papers y buscar incluso la relación que tienen los papers sobre distintos conocimientos. Y antes de esto me tomaba 3 días, ¿sí? Con malas noches y demás. Ahora yo puedo buscar información científica
que explore, en este caso, de manera gráfica y visual, los papers y al mismo tiempo incluso ver la fuente confiable, porque ustedes ven, aquí dice artículo de PubMed y demás espacios. Entonces, se me ocurre aquí poner, por ejemplo, teleeducación y COVID, se me ocurre. Vamos a esperar que lo busque y miren, aquí está el paper, ¿no? Doy clic en el paper y miren qué fantástica que es la inteligencia artificial. Vemos que el paper se encuentra acá, ¿eh? Yo quiero ver la relación de los demás papers y estos papers tienen relación con distintos. Y es más, miren lo bonito de la inteligencia artificial. Aquí están las citas y aquí están los demás papers que se van citando y guardan relación con cada uno de ellos. Y la inteligencia artificial me dice los años y en qué sitios se encuentran. ¿Sí? Y en el centro es el paper madre, que es el que yo estoy ahorita revisando. Y con esto yo ingreso al paper. Si doy clic aquí, miren, por ejemplo, ¿sí? Puedo ver, miren, aquí está la descripción del paper. Puedo ingresar al PDF, puedo ingresar al sistema académico, puedo ingresar al DOI y a la búsqueda en Google Académico. Esto me tomaba mucho tiempo. Te hago una consulta. ¿Esos documentos que buscan son documentos abiertos, papers abiertos o bajo revistas pagas, ¿no? Ya, mira, están entre abiertos y revistas de paga. Eso es súper importante. Y claro, ahorita tú vas a encontrar más abiertos porque como todo vínculo, sí, para agarrar más servicio tienes que hacer una paga, ¿no? Pero te encuentran los que están citados y son reconocidos por la web de la ciencia, Alfredo. Eso es lo más importante. Sí, sí, muy interesante. Sí, entonces esto me tomaba muchísimo tiempo cuando yo no manejaba TICTAG y TEB y tenía, inclusive en las bibliotecas físicas se pueden ir pareando aquí para poder ir haciendo búsqueda más profunda. Puedo ir incluso o generar una web quest, que es una búsqueda específica con los estudiantes. Y aquí, miren, aquí hay un ejemplo súper interesante de la web quest y yo puedo, por ejemplo, miren, vincularles de ellos a conocimientos súper profundos, por ejemplo, la sangre, ¿sí? Y le doy clic en empezar y inicia el juego, ¿no? Que es un web quest, que es una búsqueda específica. Y primero se da un concepto de todo lo que es la sangre al final, ¿sí? Miren, la sangre es un líquido increíble, fundamental para la vida y nos da toda la descripción científica. Y miren, para realizar este trabajo primero tienes que averiguar cuáles son las funciones de la sangre. Entonces me invita, vamos, doy un clic y me da misiones. Misión 1, misión 2, misión 3. Tengo web quest, tengo gamificación y yo voy generando distintas partes de mi misión y voy aprendiendo y autoeducándome, ¿sí? Estoy utilizando TIC, TAC y TEP. Entonces, miren, asegúrate que tienes un bolígrafo y me da incluso el material, ¿sí? Un cuaderno para tomar todas las notas que consideres necesarias. Y yo con esto puedo ir generando constructos de conocimiento con mis estudiantes y generar incluso un aprendizaje gamificado, físico y digital, porque yo aquí puedo poner un QR y pedirle que la búsqueda esté en biblioteca. Si mi institución cuenta con una biblioteca, puedo ponerle códigos para que él busque libros específicos y ubique temas sobre la sangre. Esto como ejemplo. Con los más pequeños existen gamificaciones, inclusive para que escuchen música, por ejemplo, ¿no? El Blue Opera, donde yo puedo hacer que ellos vean las tonalidades de voces para que entiendan cómo es una persona que sabe de música en torno a un soprano, mezzosoprano, barítono y demás, ¿no? Y de paso puedo ir jugando con los más pequeñitos, ¿no? Y hay algoritmos para acercarme un poco a la ciencia, como los robots que reemplazarán al trabajo. Y aquí, por ejemplo, ¿bien? Yo puedo poner la búsqueda de una profesión y en esa profesión yo he puesto, por ejemplo, maestros. Y aquí con el tiempo puedo saber en qué tiempo el maestro será reemplazado por un robot. Y aquí miren, el riesgo de automatización para ser reemplazados por un robot es de apenas del 9% en nuestra profesión. Hay una votación mundial del 30% que está basada en 791 votos, pero va en crecimiento al 2030 del 8.9%. Y claro, miren, aquí tenemos incluso un análisis de salario por hora clase que da un docente, que en el mundo aproximadamente está en 29,34 por hora clase. Y este volumen puede ir a partir del 2021 que se está tomando en cuenta. Es científico este algoritmo, nos da información científica y podemos tomar definiciones para hacer política educativa. Esto un poco de cuestiones que quería mostrarles en torno a TIC-TAC y TEP. Miren, Marco, sería interesante que después nos pases los enlaces por supuesto. Y los compartimos en la descripción del video para que lo puedan ver una vez que lo subamos y cada uno probar por su cuenta también, ¿no? Claro que sí. Entonces, miren, TIC-TAC y TEP, un escenario
que es súper fantástico, tiene un montón de recursos, hay más de 100.000 recursos, les comento y les dejo con esta inquietud para que nuestro próximo webinar y los que vengan se sigan ustedes enganchando con la red, porque es súper importante que ustedes conozcan que hay información para hacer millón cosas, ¿sí? Y depende mucho de cómo nosotros trabajemos primero en esta dinámica de romper la resistencia al cambio. Qué gusto escucharles, qué gusto verles, qué gusto tener este primer encuentro con la red y felicitarle a Paul por ese trabajazo que se juega en Ecuador, igual a Alfredo por esa gran iniciativa e idea que genera a nivel de la región, y que esto que era tan pequeñito ahora ya es un sueño planetario y eso es algo que debemos hacer. Importante también humanizar la educación. Recordemos primero siempre en que la innovación atiende al talento humano y el talento humano está en que generemos redes de conocimiento y que también nos involucremos. Involucrarnos es compartir en lo que día a día hacemos y es lo que nos permite crecer profesionalmente, pero lo más importante, en la mejor profesión del mundo, que es la docencia. Paul, Muchísimas Alfredo. gracias. Marco, nos has dejado totalmente sorprendidos con estos nuevos recursos que podemos utilizarlos, que muchos de nosotros quizás los desconocíamos. Y es una puerta, ¿no?, que queda abierta para futuros webinars y desde ya, igual como lo hemos conversado, te comprometemos para que sigas ayudándonos con estos aportes muy valiosos que tú los tienes para transformar la educación aquí en el Ecuador y en el mundo. Recibe de parte de Ready Ecuador, de parte de Ready Argentina también, de nuestro director general y del mío propio, como director de Ready Ecuador, pues mi más sincera felicitación y agradecimiento infinito por este webinar que nos has compartido. Muchísimas Muchas gracias. gracias, estimado Marco. Perfecto. No sé, podemos, por favor, Alfredo, compartir el enlace para... vamos a compartir un enlace, estimados compañeros, para que ustedes puedan llenar y darnos una retroalimentación del webinar. Lo que les pedimos que por favor que coloquen adecuadamente su nombre, apellido y su correo electrónico, sin equivocaciones, porque a ese correo les va a llegar a ustedes, pues, posteriormente su certificado de asistencia a este primer webinar que es Innovación Educativa con TIC, TAC y TEP. Lo tenemos ya posteado Está abajo, digamos, y también está en los chats de cada uno de los canales por donde salimos hoy. Muchas gracias, Alfredo. Perfecto, sí, nada más cerrar con comentarles que, justo como mencionaba al inicio, nosotros nos encontramos validando en Surcos un modelo importante en educación en la región, e incluso invitarles a todos los colegas que este sea nuestro centro, nuestro laboratorio, de ir viendo poco a poco cómo lo vamos generando. Hemos iniciado con una fuerte iniciativa ya de un elemento que desde hace 25 años y alrededor de 3 años lo vienen trabajando, en este caso todos los colegas de Surcos, a quienes les felicito, y con quienes estamos ya construyendo nuestro primer modelo que se está validando. Y creo que de aquí en 6 meses ustedes podrán ver el primer avance, y sería bueno que incluso tengamos la posibilidad de hacer un webinario para ver cómo se van gestando estos procesos, inclusive en uso de tecnologías. Igual comprometo, sé que nos están viendo la gente de HeyPam, para ver incluso algunas plataformas que ellos manejan y cómo estas facilitan el uso eficiente de tecnología y que son incluso de uso accesible, de muchas de ellas abiertas y demás, y tratar siempre de compartir este escenario grande y grato de tratar de cambiar la educación desde cualquier escenario y con todos los actores. Es importante que todos estemos conectados y que todos sepamos qué estamos haciendo en el famoso hacer de la tecnología y de la innovación. Muchas gracias. A ti una vez más agradecemos, Marco, pues el valioso aporte. Un webinar muy distinto a los que hemos asistido con la presentación tradicional, muy distinto. Aquí hubo mucha participación, se interactuó de una manera mucho más eficiente, mucho más efectiva y creemos que se logró el propósito de este primer webinar de Ready Ecuador en innovación educativa. Reiteramos, por favor, insistimos para que pongan sus datos para que les pueda llegar posteriormente su certificado de asistencia, y los comentarios que ustedes deseen realizarnos, pues son bienvenidos para nosotros poder seguir realizando este tipo de eventos en todos los meses. Vamos a proponer
a realizar un webinar por mes con diferentes expertos de la misma calidad de Marco, pues, porque creemos que la innovación educativa y creemos que la transformación educativa en el Ecuador y en la región y en el mundo sale desde nosotros, desde una red de docentes, desde una red de directivos que, como su nombre mismo lo dice, al ser una red, entre todos vamos a llevar por buen camino a su mismo objetivo. Muchísimas gracias, Marcos. Muchas gracias. Quería decir una cosa antes de terminar, si me permitís, Paul. Realmente voy a contar una infidencia. Ustedes dos van a saber de qué hablo. Esa primera reunión que tuvimos con Ready Ecuador, yo les decía que mi sueño, desde Argentina y desde Ready Global, hoy estamos también en Italia, no sé si lo anunciamos, pero estamos en España y en Italia. Por cuestiones de horario ellos no pueden asistir, pero seguramente lo harán de forma no sincrónica. Yo les decía que quería que muestren el potencial que hay en Ecuador y que sean protagonistas de este proceso. Y realmente me siento feliz y emocionado en haber visto este proceso, que no es tan largo en tiempo, pero que sí está dando unos resultados enormes. Así que mis felicitaciones, Marco, excelente tu ponencia, tu webinar, y excelente, Paul, el trabajo que estás realizando desde Ecuador en Redie. Realmente creo que ese potencial que yo les decía que ustedes tenían en esa primera reunión se supera día a día y con creces. Así que los felicito a ambos. Muchas gracias, Alfredo. Te agradecemos también nosotros aquí desde Ecuador y sabemos que Ready va a seguir tomando más auge y más trascendencia. Y sobre todo Ready Ecuador. Estoy convencido que así será. Muchas gracias y un abrazo para todos y muy amables por haber compartido nuestro primer webinar desde Ready Ecuador al resto del mundo. Muchísimas gracias, bendiciones, una linda tarde.